Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Objetivo Lanzarote. Hoy nos vamos a centrar en los recursos hídricos y sobre todo en la problemática y limitaciones que existen en la isla de Lanzarote. Repasaremos con testimonios y con las partes implicadas directamente en todos estos conflictos para que nos expliquen la situación real y también, en última instancia, pues contaremos con Pedro Martín, nuestro compañero, que nos dará las claves para entender la situación hídrica y los problemas hidráulicos que existen a día de hoy en Lanzarote. Y después de toda la problemática que ha surgido en la isla de Lanzarote, vamos a ver un reportaje servido por nuestros compañeros del informativo de Lanzarote Televisión. La historia de Lanzarote está ligada a la de sus escasos recursos hídricos y a la capacidad del lanzaroteño para adaptarse a ello. Sistemas de cultivos en el Jable, pero sobre todo en el ROF, hicieron de una isla desértica como Lanzarote en un lugar donde la agricultura daba para vivir. No digamos la simbiosis entre el lanzaroteño y su entorno. Solo hay que ver la Jeria para saber que nuestra isla es única en el mundo. Pero también fue única a la hora de lanzarse al vacío a través de los hermanos Díaz Rijo, quienes instalaban la primera potabilizadora en suelo europeo. Y esto permitiría en el año 1966 que Lanzarote pudiera competir como destino turístico. Casi 60 años después, Lanzarote es una isla con deficiencias hídricas. En primer lugar, se ha constatado que su red de agua de abasto pierde algo más de un 60% de lo que desalan las potabilizadoras de Punta Los Vientos. Esto se dice fácil, pero significa que se pierde algo más de 16 millones de metros cúbicos de agua, con lo que ello conlleva, pues se paga cara y sin que llegue al 100% del territorio. Una avería en la tubería de conexión entre Lanzarote y La Graciosa en agosto hizo saltar las señales de alarma. La octava isla, con cerca de 3.000 personas en ese mes, entre residentes y turistas, se quedaban sin agua corriente y mostraban las débiles costuras de nuestro sistema. Si los gracioseros se quejaban, no tardaban en saltar los vecinos y agricultores de San Bartolomé y Tinajo, que también padecen la carestía de una red hídrica impropia de estos tiempos y de la condición que se les espera a la tercera economía de Canarias. Como una olla a presión saltaban escapes en el propio sistema, es decir, un consorcio insular del agua que comprende al cabildo de los 7 ayuntamientos que tras pésimas gestiones políticas debió externalizar su servicio llegando Canal Gestión, quien cumplió con sus más de 50 millones de euros de inversiones para el reajuste del sistema. Sin embargo, la concesionaria, con diversos problemas endógenos en los últimos tiempos, insiste en que el problema es estructural, es decir, que el consorcio, por tanto, Lanzarote debe invertir en el cambio e instalación de nuevas infraestructuras que permitan hacer llegar el agua a las zonas antes mencionadas. Sin embargo, exceptuando el eje norte, poco se sabe de proyectos de inversión. Y mientras los agricultores ven cómo se les somete a cortes de agua día sí y día también. Hoy en Objetivo Lanzarote analizamos el problema del agua en la isla y queremos conocer de boca de los expertos y protagonistas dónde están las deficiencias y cuáles son las soluciones. Y todo comenzó a estropearse hace unos meses, en concreto en la ubicación de la isla de La Graciosa con la rotura de las tuberías. Por eso hemos hablado con Luis Romero, que es el representante de Línea Romero, que nos ha explicado desde dentro cómo se vivió ese corte de agua en la isla de La Graciosa. El agua ha sido evidentemente una guerra, una batalla siempre en la isla de La Graciosa. Bueno, está el tema reciente de este verano, que te acordarás que falló en el mes de agosto y fue una odisea aquí en la isla, ¿no? Y claro, está adelantado que estamos, tanto que hay a veces porque no querer hacer las cosas bien, pero con una pequeña desaladora aquí, está el tema, la tienen pendiente ahí. Falla la tubería, se pone en marcha, sabe que no es un riesgo tal, pero que vuelva a fallar la tubería, que está a través del mar y nos quedamos en blanca otra vez. Andrés Estinga, como consejero del agua, nos comenta que en Lanzarote faltan recursos humanos y se puede entender por sus palabras que también existen muchas limitaciones. El consorcio a día de hoy tiene 2 auxiliares administrativos y un gerente y el consejero. Es verdad que acaba de llegar un TAC de la bolsa que hemos sacado y que en los próximos días pues estamos intentando dotarlo, pero el problema es que cualquier consorcio, bien de Tenerife, Fuerteventura, cualquier isla tiene 160, 170 trabajadores y yo creo que la isla de Lanzarote con más eficiencia tendríamos que tener muchísimos más, es decir, Canal Gestión en términos jurídicos, como si estuviéramos hablando en fútbol, tendría a Messi y a Ronaldo. Yo no le tengo miedo con los abogados y los técnicos que tiene Lanzarote, pero nuestro objetivo es que cumpla con el pliego, que el abastecimiento no falle. El desabastecimiento de agua afecta especialmente a los municipios rurales, como Tinajo. En Tinajo, en general, se da 2 días agua en semana.
¿vale? Es decir, hay zonas que, bueno, zonas no, casi todas las zonas tienen 2 días en semana el agua, cuando eso no es muy natural ni normal. Aquella gente que necesita agua, apenas le das con los tanques, ¿vale? Decimos que tienen que tener aljibe, pero ya hay casas que no tienen aljibe, aunque deben tenerla. Y sobre todo el tema agrícola, hay un problema serio, por un lado, que no se le está dando contadores a la gente cuando lo solicita, y por otro lado, que no le llega el agua. También se tarda mucho en darle las licencias para aljibe en la agricultura, y eso no puede esperar de un día para otro, además sabiendo cuando llueve poco, ¿no? Sé que se está haciendo la red principal para el norte, pues correspondería también la red principal de San Bartolomé a Tinajo y luego los ramales, ¿no?, dentro del municipio, porque son importantes. Una circunstancia que también ocurre en San Bartolomé, donde la antigüedad de las infraestructuras al final pasa factura. A nadie se le esconde que la red de distribución de agua en Lanzarote en general es muy obsoleta, pero en San Bartolomé en particular te puedo decir que las tuberías tienen 40, 50 años, estamos hablando de tuberías de las primeras que se instalaron, y evidentemente ahí hay un problema. Esa finca a la que dice, pues viene derivada de la red general que abastece todo el municipio de San Bartolomé, o en este caso al pueblo, al casco de San Bartolomé. Es una tubería muy vieja, obsoleta, que cuando baja la presión del agua desde el depósito de Montaña Mina, pues genera algún problema. Nos hemos sentado con el consorcio en varias ocasiones, nos hemos sentado con el Cabildo, nos hemos sentado con la Dirección General de Agua del Gobierno de Canarias. Ya tenemos el proyecto, de hecho hablaba con el gerente del consorcio en estos días pasados, ya tenemos el proyecto para cambiar toda esa red general que va desde el depósito de Montaña Mina hasta la Florida. Ya tenemos el proyecto y esperemos, además me confirmaba el gerente del consorcio, que hay fondos a través de los fondos FEDECAM para poder ejecutarla. Vamos a acelerar todo lo posible, si no para que esté culminada, sí por lo menos iniciada en esta legislatura, porque hablamos de no solo la problemática de la red de agua agrícola, es que estamos hablando de agua potable. Y cuando llama un vecino que te dice, oye, que no tengo agua y no tengo que bañar a los niños y no tengo agua, pues es un problema serio, ¿no? A nadie se le esconde que tenemos un problema. Uno de los datos más llamativos y quizá preocupantes es que en Lanzarote se pierde el 60% del agua, según nos confirma Antonio Morales, según datos a su vez de Canal Gestión. No, Tinajo tiene el mismo problema que creo que tiene parte importante Lanzarote, que es que la zona, sobre todo Tinajo es un municipio rural y bueno, reconocido por Canal Gestión que hay una pérdida en red de más del 60%. Eso es un problema y eso afecta evidentemente a la ciudadanía general, es decir, el agua potable que va a domicilio, pero también de forma seria al sector primario en general y a la agricultura en este caso, porque posiblemente lo necesite más junto con la ganadería. Entonces hay un problema y según los entendidos, los expertos, los técnicos, pues hay que invertir en redes nuevas y ahí es donde hay que hacer el trabajo. Sin embargo, en este tira y afloja, Andrés Estinga no está muy conforme con estas cifras obtenidas y la verdad que es palpable el enfrentamiento entre el Consorcio del Agua y Canal Gestión. A día de hoy los datos que ellos han pronunciado es que tienen más del 60%, por tanto hay más pérdidas que antes, algo que desde luego yo personalmente no me lo creo, porque si no Lanzarote fuera un bosque. Entonces, pero bueno, esos son los datos que la realidad tienen ellos. Técnicamente se está valorando cada uno de los lotes y a día de hoy, de los 12 lotes que han presentado, vamos fiscalizando por el número 8 y hasta 5 tienen los informes negativos. Entonces, es verdad que es una situación un poco compleja y más cuando carecemos de medios humanos. Objetivo Lanzarote también ha contactado, en este caso, con un profesional del sector, con Manuel Suárez, que es agricultor y que esta es su experiencia ahora mismo en Lanzarote. El problema más grande que hay ahora mismo es que el agua tiene que estar en condiciones, si no, no se puede. O quitan la normativa de los cloratos en los productos o le quitan el cloro al agua, una de las dos. Porque aquí la única manera de hacer agricultura es con agua de las plantas desalinizadoras. Aquí no hay otra agua y la del cielo es muy poca. De la del cielo no se coge, se pierden hasta las parras. Porque de hace 30 años que había una media, 30 o 40 años era una media de 200 milímetros al año, ahora no, ni 50. Y Suárez además añade que a día de hoy cualquiera que se dedique a la agricultura en la isla perderá dinero. Porque ahora mismo como está la situación, los precios, los abonos se han multiplicado, o sea, el menos que ha subido un 100%, el cartón otro 100%, o sea, el agua desde que este año nos la metieron a doble de precio, la estábamos pagando a 0,50, nos la metieron a 1 euro,
¿Pero qué piensa? ¿Que los agricultores y después quieren pagar las papas al mismo precio, las batatas al mismo precio? ¿Pero esto qué es? ¿De dónde? ¿De dónde? Abriendo un agujero para tapar otro. Nosotros no podemos competir, nosotros podemos competir en lo cerca y en calidad, pero en precio no podemos competir. Y encima ahora con las subidas que han habido de todos los productos, pues olvídese ya, eso nada, eso nada. El que se meta en agricultura le va a costar dinero. Que la agricultura, si los políticos no ponen más interés y más conocimiento sobre el tema, sino venga fiestitas y venga... Yo lo veo muy difícil y Mercadona, Líder y todo eso no vinieron aquí a regalarnos nada, sino a hacer dinero también. O sea que si nosotros no cultivamos, los precios se disparan más porque no van a tener competencia, mientras que si los de aquí siembran algo, pues los de aquí también los frenan un poco a los de afuera. En agua de riego, bueno, he gastado hasta 30.000 euros. ¿30.000 euros? Sí, 30.000 euros solamente en papas. Pedro Sanginés, como expresidente del Cabildo de Lanzarote, afirmó a las cámaras de Lanzarote Televisión que el Cabildo está sentado encima de una bomba a punto de explotar. Sobre la situación de la red hídrica yo hablaría en dos planos. En un lugar del modelo, yo creo que este gobierno está sentado sobre una bomba de relojería porque no ha revisado los precios al alza desde hace 3 años, acumulando una deuda terrible con la prestataria, en este caso del servicio. El plan hidrológico ha cambiado y yo creo que tenemos un problema de enorme calado que están esperando a que se acerquen las elecciones para culpar, como siempre, a sus antecesores en el gobierno. Y por otro lado, la red está pues cada vez más obsoleta, más bizcochada y a falta de muchísimas inversiones por realizar, ¿no? Y Sanginés añade que el Consorcio del Agua no se ha enterado que Canal Gestión ha terminado ya por liquidar sus inversiones. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que los que conforman el consorcio no han entendido que Canal Gestión, y yo no estoy aquí para defender a Canal Gestión, que ha empeorado muchísimo sus servicios en los últimos años, pero el compromiso inversor de Canal Gestión terminaba con esos 56 millones de euros. A partir de ahí son los titulares del ciclo integral del agua en toda España, es decir, los municipios, en el caso de Lanzarote, los municipios y el Cabildo, porque crearon un consorcio para ello, quien tiene que seguir invirtiendo en la renovación de redes, en la renovación de las plantas desaladoras, en nuevas redes de riego, y el consorcio no se nutre del aire. Eso de exigir los ayuntamientos al consorcio y el consorcio a Canal, porque tiene una concesión que solo tiene la obligación de invertir aquello a lo que se comprometió y de mantener las instalaciones, es una huida hacia adelante y es un no asumir la responsabilidad propia que tiene el consorcio, que es la de buscar recursos o exteriores o propios y hacer un plan estratégico plurianual, de tal forma que los ayuntamientos y el propio Cabildo aporten fondos al consorcio que pueda ejecutar Canal Gestión en cuanto a las inversiones se refiere. Y son multimillonarias las que hacen falta, entre otras cosas, porque cada vez está más obsoleta todo el ciclo integral. Los últimos años, en pasados mandatos, ahora hablaremos de este, porque no se ha hecho nada, lo que se hizo fue, por un lado, salvar al consorcio de una responsabilidad, de una deuda de 50 millones de euros e invertir otros 56 millones de euros que Canal tenía para invertir hasta finales del año 2018, es decir, prácticamente hasta finales del pasado mandato. Se invirtieron 56 millones de euros en redes, nuevas plantas desaladoras, nuevos depósitos que fueron necesarios, pero aquello, desde luego, se ha revelado del todo insuficiente. Y también matiza que el Consorcio del Agua tiene millones de euros en su cuenta que no ha sabido ejecutar. Realizar no ha hecho ninguna, ha dado solución de continuidad a algunos de los convenios, pero no ha ejecutado. El consorcio tiene millones de euros, millones ingresados de los distintos ministerios por convenios que firmé yo cuando era presidente del consorcio, que no ha ejecutado, empezando por el Golfo y terminando por todos los municipios. Hay millones de euros ingresados en las cuentas del consorcio y sin ejecutar, entre otras cosas porque no realiza los estudios de impacto ambiental, porque es una competencia que también delegó en el gobierno de Canarias y no asume, como delegó las del Consejo Insular de Aguas, entre otras. Está ejecutando un proyecto, ese sí, que también dejamos con ficha financiera en su momento y hoy se está haciendo con fondos del FEDECAN, que es la red de riego al norte, pero que no está puesta en servicio. Los concesionarios mantienen las propiedades que se les ceden en explotación, no hacen nuevas plantas, ni nuevas redes, ni realizan grandes inversiones más allá de aquello a lo que se comprometen.
cuando se hacen con el concurso y aquello necesario para mantener a duras penas lo que está. Si a esto se le añade que Dolores Corujo no ha querido, y ahora menos, porque viene en la campaña, actualizar el precio del agua, cuando por ejemplo la energía se ha disparado y es uno de los grandes insumos de Canal Gestión, pues la deuda que se va acumulando con Canal Gestión, al final la pagaremos todos los ciudadanos. Por último, el propio Manuel Suárez añade que a día de hoy solo la viña podrá permanecer en el tiempo en Lanzarote. Y lo único que tiene futuro en esta isla es la viña. La viña, y han hecho bien subiendo los precios a los viticultores, porque eso hace que la gente se anime y siembren más viña y las atiendan mejor. Y entonces lo bueno es eso, que repartan los beneficios entre las dos partes, los bodegueros y los viticultores, que no sea todo para las bodegas y los viticultores que se partan el cuero en la finca. Y como anunciábamos en el inicio del programa, vamos a invitar nuevamente a Pedro Martín, como compañero y como periodista, para que nos explique o nos dé alguna de las claves para entender toda la situación hídrica e hidráulica. Nos va a hablar de infraestructuras y nos va a hablar o nos va a explicar a nivel pedagógico, por lo menos a situar o entender qué papel tiene cada uno dentro del entramado hidráulico en la isla de Lanzarote, que es el Consorcio del Agua, que es Canal Gestión, o por lo menos qué papel tiene que desarrollar. Así que con todo esto y con todos los problemas que hemos vivido en los últimos meses, vamos a charlar distendidamente con Pedro Martín, compañero de Lancelot Radio del PG Verde. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Guille, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? noches. Bienvenido nuevamente a Objetivo. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. ya. Vamos a hablar de agua hoy. Sí. ¿Vale? Hemos escuchado a lo largo del programa diferentes testimonios, ¿no?, de todas las partes implicadas. Y me gustaría, pues eso, como enunciaba un poco, a nivel ilustrativo, que nos expliques qué es el Consorcio del Agua, qué es Canal Gestión, porque con todos estos titulares negativos, ¿no?, por otra parte, que han salido en los últimos meses, la rotura de tuberías graciosas, los problemas en los regadíos agrícolas, etcétera, etcétera, me gustaría que me explicase, o que le explicase a la gente, mejor dicho, qué es el Consorcio del Agua, qué papel tiene, qué labor también desarrolla Canal Gestión dentro de toda esta situación hidráulica o hídrica, vamos a decir, en la isla. Bueno, vamos a decir que hay dos entidades públicas. Por un lado, el Consejo Insular de Agua, que es un estamento suprainsular y supramunicipal, ¿no?, que tiene potestad, vamos a decir, reguladora con respecto a tarifas, con respecto es la que implica pues también al gobierno de Canarias cuando tienen que venir inversiones importantes, etcétera, etcétera. Todas se piden a través de ese Consejo Insular de Agua, el tema de los permisos, etcétera, etcétera. Está conformado por gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, los diferentes ayuntamientos, la Administración General del Estado, en este caso el gobierno central, diferentes estamentos que tienen que ver con supramunicipales, municipales o insulares o regionales, que tienen que ver con la gestión, vamos a decir, del agua. El consorcio es una empresa o una sociedad mixta para la gestión, sobre todo de infraestructuras y la red de agua corriente, aparte del tema de las aguas las aguas recicladas, ¿no? El tratamiento de aguas está constituido por el Cabildo Insular de Lanzarote y por los 7 ayuntamientos de la isla, y tiene más bien una labor pues de infraestructura, de mantenimiento de infraestructura, de necesidades de infraestructuras en la isla de Lanzarote, aparte también, perdón que me falta algo importante, que es el tema del riego, ¿no?, que también depende del Consorcio Insular del Agua. El tema del agua corriente, la depuración de agua, el tratamiento de agua que pertenece a ese consorcio, pues tiene una gestión indirecta, que es la que lleva Canal Gestión, que es a través de una concesión en un concurso, que antes esa gestión la llevaba directamente Inalsa. Te iba a decir extinta, pero ya no es extinta, sino que está dedicada al tema de las energías alternativas, los parques eólicos, ¿no? Los parques eólicos se gestionan a través de esa sociedad anónima que había antes para la gestión del agua, que es Inalsa. Ahora la gestión la lleva, gestión indirecta la lleva Canal Gestión a través de ese concurso, y también el tratamiento de aguas residuales, ¿no?, que también es responsabilidad de Canal Gestión. Vale, pues estamos hablando de muchos protagonistas diferentes. Bueno, es un totum revolutum entre todos, y es verdad que es bastante complicado, y todo lo que ha pasado en torno a la gestión del agua aquí en Lanzarote, ¿no? Y precisamente al haber tantos protagonistas principales, no sé si eso favorece o no, en este caso, que cuando ocurra un problema o cuando haya algún tipo de
de controversia se pueda buscar una solución con más facilidad. De hecho, si retrocedemos en el tiempo no mucho, Pedro, nos vamos a centrar en ese episodio último vivido en La Graciosa, ¿no? Con ese desabastecimiento, esa rotura de tuberías, que durante varias semanas, ¿no? Porque en primera instancia se arregló el primer foco de fuga, se superó, se colocaron unas potabilizadoras en la isla, pero a los pocos días se volvió a producir otra fuga. Y en ese momento, Pedro, y además tú en el PGB lo trataste, porque yo lo iba escuchando cada mañana en el coche, pues Stinga por un lado defendía una parte, Canal Gestión pues en cierta manera se lavaba las manos y decía, oiga, mis competencias llegan hasta aquí, esto ya no es cosa mía. ¿Tú crees que el que haya tantos protagonistas no favorece precisamente a buscar soluciones? La verdad es que es complicado. Yo supongo que se aprovechan en algunas situaciones o en muchas situaciones de este tipo para tirarse la pelota unos a otros desde el punto de vista de la responsabilidad a la hora de tener unas infraestructuras, en este caso hidráulicas, en condiciones, porque es verdad que asistimos en este verano a una especie de peloteo, ¿no? En la que Canal Gestión decía que la responsabilidad, que ellos ya habían cumplido con la responsabilidad de mejorar diferentes infraestructuras hidráulicas, canalizaciones, aquí esto es, en ese contrato que tiene con el Consorcio Insular de Aguas, pues a lo largo de los años, que ya prácticamente estaba finiquitado la cantidad de inversiones, y con ello también esa obra que tiene que hacer o esa sustitución con respecto a la canalización que tiene que llevar ese suministro a La Graciosa. También se habló de que había una responsabilidad por parte de gobiernos anteriores de que esa canalización estaba comprada, porque es una canalización específica, ¿no? Para que aguante las presiones y los caudales de agua, etcétera, etcétera, y que no se había puesto, pero que sí estaba comprada. Y por último también hubo una alerta hídrica en la que el ayuntamiento de Teguise, que es al fin y al cabo el responsable primero de la situación, que también pertenece a ese consorcio insular de agua, pues levantó la voz porque se vio interrumpido ese suministro durante muchos días, teniendo que traer cubas, teniendo que activar el tema de las potabilizadoras portátiles, etcétera, etcétera. Yo no sé en qué situación podremos encontrarnos hoy de ese contrato que tiene que vigilar el Consorcio Insular de Agua. No sé si Canal Gestión está cumpliendo o no escrupulosamente con ese contrato, o si habrá que haber una revisión pedir una revisión por parte de la empresa o pedir una revisión por parte del consorcio, porque se está incumpliendo ese contrato. Lo que está claro es que el agua es un recurso imprescindible, que evidentemente la dependencia que tiene cualquier sector, pero en este caso una isla con esta doble insularidad como La Graciosa, como evidentemente hace falta para vivir, pero también hace falta para prestar servicios, pues no se puede volver a dar, ¿no? No, además, Pedro, sobre todo por el tema en cuestión del que estamos hablando de agua, y estamos hablando de un bien de primera necesidad, porque yo entiendo que igual en otra situación o sobre otra materia, quizá, bueno, no tan importante o no tan vital para vivir, puedo entender un poco más este juego político, ¿no? Pero yo recuerdo en su día cuando pasó o cuando explotó, ¿no? O que tuvo gran repercusión mediática a nivel regional, ¿no? El desabastecimiento de toda una isla sin agua, ¿no? Básicamente. Escuché a Osvaldo Betancor como máximo responsable en este caso del Ayuntamiento de Teguise, escuché a Alicia Páez, escuché a Stinga, escuché a la presidenta de Cabildo, escuché a Canal Gestión a través de comunicados oficiales en una persona física, pero al final yo veía mucha gente como que no veía a nadie o no escuché a nadie, entonces corrígeme si me equivoco. También escuché al Gobierno de Canarias alguna intervención y ninguna parte implicada me dio la sensación de decir, oye, este problema lo tenemos que asumir nosotros o lo tenemos que asumir entre todos, tenemos que invertir, tenemos que mejorar infraestructuras por otro lado, por ejemplo las de La Graciosa, pero también escuchamos a Raúl Delón hablando de San Bartolomé, a Antonio Morales de Tinajo, muchas de ellas deficientes y obsoletas. La tubería de hoy en día de La Graciosa no está preparada para dar respuestas a la población que tiene a día de La Graciosa. Hombre, y que de todas maneras tiene que haber un recurso extraordinario para cuando se dan situaciones de este tipo, porque en este caso se dio por deterioro, pero en cualquier momento, y como estamos hablando de infraestructuras que van en unas condiciones especiales, son acuáticas y con un caudal importante y seguramente tienen una sensibilidad especial, hay que tener un plan B siempre, ¿no? Y después con respecto a o tener una especie de tanque o tener potabilizadoras portátiles, que tampoco tenemos que irnos
muy lejos ni mucho más allá para habernos dado cuenta que en una situación excepcional como en la que pasó no hace mucho, desgraciadamente, en La Palma, creo que un año aproximadamente, que estuvieron ustedes allí precisamente, ¿cuál fue uno de los primeros recursos que se utilizó? Las potabilizadoras portátiles. Pues habrá que también poder tener uno para una situación excepcional. Y después, con respecto a la responsabilidad, me hablabas de Alicia Páez, evidentemente responsable del Ayuntamiento de Teguise. El Ayuntamiento es parte del consorcio y por tanto tiene responsabilidad. Me hablabas de Osvaldo Betancor, la misma responsabilidad, o más incluso que Alicia. Me hablas de Andrés Estinga, también responsabilidad. Canal Gestión, yo creo que es al que hay que pedirle responsabilidad y que aclare en qué condiciones está esa canalización, mantenimiento, si entra dentro de las inversiones que se pueden llevar a cabo todavía, si hay que hacer un gasto extra, que habría que pedírselo a lo mejor a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, porque también se pueden pedir recursos extraordinarios, pero evidentemente todos son responsables, unos en grado mayor y otros en grado menor, unos por no tener un buen mantenimiento, otros por no pedir, otros por dejar que las infraestructuras se muestren deficitarias o se vayan deteriorando sin ese mantenimiento, pero al final estamos hablando de que están todas las administraciones y todos los entes interrelacionados. Hay un dato, Pedro, que no sé si lo conoces, te lo lanzo aquí para que me lo valores, ¿no? Hablaban de que según datos de Canal Gestión a día de hoy en Lanzarote se pierde el 60% del agua, precisamente por lo deficitario del sistema de cañerías y de tuberías. No sé si conocías ese dato. Sí, conozco ese dato, pero también está la... Es verdad que Estinga comenta que no se lo cree... La opinión encontrada, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo de Estinga, que es el máximo responsable del consorcio, el presidente del consorcio, que dicen que Lanzarote sería un vergel, ¿no? Si se perdiera ese 60% del agua que se prepara, ¿no? Que se produce, ¿no? Por parte de Canal Gestión. Yo sinceramente tampoco, yo dudo mucho de que esas cantidades... 60 parece una cantidad excesiva, ¿no? Desorbitada, ¿no? Y después hay que hablar también de las condiciones, porque eso es otro aspecto importante, de las condiciones en las que se encuentran estas plantas que tienen que producir ese agua, ¿no? Que son ya plantas bastante antiguas, no sé si obsoletas o no, pero es verdad que no ha habido unas inversiones importantes en Lanzarote en materia de desalación desde hace muchos años. Creo que estoy hablando de memoria, algo está previsto, una desaladora en la parte de Tías, Puerto del Carmen, está previsto una inversión importante, que eso ya viene de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y a través de diferentes estamentos, y después se tenía previsto para echar una mano al tema del riego, una potabilizadora agrícola en la zona de Tinajo, pero no sé en qué estado se encuentra en este momento ese proyecto. Pues ahora, Pedro, que me sacas el sector agrícola, escuchamos a Manuel Suárez, que es un agricultor, ¿no? La verdad que era bastante contundente sus declaraciones, pero yo me quedé con la última que hemos escuchado en esa batería de totales que hemos ofrecido a los espectadores, que él comenta que a día de hoy el único sector que puede permanecer en el tiempo y que ha recibido cierto arrope o apoyo ha sido el sector vitivinícola, que a día de hoy dice que no es una crítica, sino se alegra por ellos y considera que, bueno, que es justo para poder mantenerlo. Dice que si no, muchos terrenos agrícolas se van a perder porque dice que a nivel económico es insostenible, que no pueden competir a pequeña escala pues muchas de las fincas lanzaroteñas. Hombre, yo supongo que él se referirá a que el sector que económicamente está siendo viable es el sector vitivinícola, porque el sector del vino está viviendo un momento dulce, vamos a decir, en la isla de Lanzarote. Evidentemente, todo lo que funcione económicamente no va a tener tanta problemática como pueden ser otros sectores. No vamos a descubrir nosotros que el sector primario es un sector bastante sufrido. Aquí en Lanzarote no tenemos ese tipo de ayuda, ni también el tipo de recursos como pueden ser los hídricos venidos de la naturaleza, estamos hablando de lluvia, ¿no? O de pozos naturales como pueden ser en otros lugares, y hace mucho más costoso el hacer rentable el sector primario, en este caso la agricultura, ¿no? Don Pedro, pues un placer tenerla aquí en Objetivo. Igualmente, Guille. Contaremos con usted, si así lo desea. A tu disposición. En un futuro.
Así que con Pedro Martín nos vamos despidiendo y llegamos ya a las conclusiones de este objetivo Lanzarote. Y hasta aquí este objetivo Lanzarote, esperemos que hayan disfrutado y sobre todo que les haya servido para recabar datos, para entender la situación a día de hoy en Lanzarote con un tema tan importante como es el agua y los recursos hidráulicos en una isla como Lanzarote.